La lengua turca es una de las lenguas más interesantes que hay en el planeta y desafortunadamente para los hispanohablantes no hay realmente material para acceder al turco. Por lo general tenemos que acudir o a manuales en inglés o a manuales en alemán, que también los hay, en francés, etc. En español solamente hay un libro de gramática, es un libro de gramática que está escrito por una turca, Inci Kut, y desafortunadamente su libro de gramática no es un gran libro de gramática. Precisamente como no hay ningún material de turco disponible en español, me ha parecido, ya que llevo años estudiando turco, que podríamos compartir un poco lo que sé de turco para ayudar a los hispanohablantes que están intentando acceder a lengua turca y no pueden por estos inconvenientes de falta de material y necesidad de acudir a una tercera lengua para poder acceder a la gramática. Lo que yo quiero hacer en este curso es centrarme en la gramática y la gramática exclusivamente. Si lo que quieres saber es cómo saludar, cómo decir hola, cómo estás, estoy bien, tengo no sé cuántos años. Si lo que quieres es aprender a decir hola guapa, ¿qué tal estás? O qué bueno estás, o cosas de estas, yo no te voy a ayudar porque no me interesa. Creo que además hay suficientes vídeos en YouTube. En YouTube hay muchísimos vídeos. Lo que sí voy a hacer en el curso es pura gramática del turco. Yo no te voy a enseñar vocabulario, no te voy a enseñar small talk, yo lo que quiero es centrarme en gramática. La lengua turca es una lengua aglutinante. Todos los componentes que en español consideraríamos partículas gramaticales, como pueden ser un qué interrogativo, un qué de una oración relativa, preposición, etcétera, todas estas partículas, que son las que tienen más carga gramatical dentro de un idioma, en el turco son sufijados. Es decir, el turco funciona añadiendo a la palabra, al verbo o a lo que sea, añadiéndole una serie de sufijos, así como una cadena, y formando unas palabras larguísimas, que tienen una cantidad de información gramatical impresionante. Es decir, el turco no funciona añadiendo cláusulas, partículas, entre las palabras, por decirlo así, sino que una sola palabra contiene todas las partículas que necesita para que su función esté definida dentro de la oración. En español, por ejemplo, para hablar de cómo usamos un objeto dentro de una oración, si decimos yo escribo con mi lápiz, ese con es una partícula. Ese con es una partícula que me está indicando el modo de realizarse la acción que está diciendo el verbo. Escribir, ¿con qué? Con el lápiz. El lápiz es la cosa que estoy utilizando para escribir. Ese con, esa preposición con, en turco sería un sufijo que iría siguiendo a la palabra lápiz, o en este caso mi lápiz. Mi, a su vez, que es un posesivo, funcionaría en turco como un sufijo. Es decir, en turco, por ejemplo, tendríamos que poner la palabra lápiz, que sería kalem, tendríamos que poner el sufijo para el posesivo de la primera persona del singular, es decir, mi lápiz, que sería kalemin, y después tendríamos que poner por último el equivalente a la partícula con en español, de manera que sería kalemimle, con mi lápiz, kalemimle. Eso en esencia es lo que es una lengua aglutinante. Una lengua aglutinante es una lengua que pone todas las características gramaticales de la palabra, todas las cosas que nosotros pondríamos en diferentes preposiciones o adjetivos o posesivos, etcétera, todas esas cosas las va a poner la lengua turca al final de la palabra como sufijos a la palabra principal. ¿Cuál sería, por ejemplo, el núcleo del sintagma con mi lápiz? Pues lápiz sería el núcleo del sintagma, es el sustantivo del sintagma que define todo lo que hay alrededor. Es un lápiz, no es un lápiz cualquiera, es mi lápiz. Luego, mi está girando alrededor de lápiz. Con mi lápiz, a su vez, está igualmente girando alrededor del lápiz. Lo importante es el lápiz y lo que tenemos que hacer es definir qué es lo que hacemos con él. Pero el núcleo es el lápiz. Pues si sabemos identificar cuál es el núcleo del sintagma que queremos definir, en este caso, en el sintagma con mi lápiz, pues podemos a partir de ahí saber articular los sufijos que tenemos que usar.
Si uno entiende esto, si uno entiende cómo funciona ese mecanismo y cuál es la lógica del turco, que la lógica del turco va a ser poner sufijos una y otra vez para cumplir funciones gramaticales que nosotros atribuimos a las partículas, si entendemos esto y entendemos las consecuencias que tiene esto a lo largo de toda la gramática, vamos a poder entender lo que es la gramática turca y vamos a poder llegar a dominarla. El problema de este principio, cuando lo comparamos con cómo funcionan las lenguas indoeuropeas, dentro de la cual el español es una de ellas, la distancia entre la forma de hacer las cosas del turco y de la lengua española es tan abismal que nos cuesta mucho entender las consecuencias que tiene esto a lo largo de toda la gramática. Entonces, el español, cuando intenta hablar turco, intenta, digamos, reproducir la gramática que él conoce con partículas que a lo mejor encuentra, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar hacer es guiar por el camino adecuado la buena intención de los hispanohablantes que intentan hablar turco. Una cosa que sí es importante: yo voy a empezar el curso por donde a mí me sale, porque nadie me lo ha mandado, yo esto lo estoy haciendo porque me da la gana. Pero si vosotros tenéis dudas, o si vosotros queréis decir algo, o si vosotros queréis aprender una cosa concreta, o si tenéis dudas o lo que sea, podéis dejar en los comentarios del vídeo qué queréis aprender o qué dudas tenéis, o incluso si tenéis ejercicios o cosas, pues podéis ponerlo y entonces yo puedo ir adaptando los siguientes vídeos a lo que vosotros me vayáis dejando en los comentarios. Vamos a empezar el curso cogiendo un sufijo muy concreto. Dentro de lo que es la gramática española tiene una especie de equivalente, que en realidad se entiende mejor desde el latín, pero tiene una especie de equivalente con el que podemos establecer algún tipo de similitud, para que podamos entenderlo mejor. Vamos a hablar de lo que es un participio activo. ¿Qué es un participio activo en español? Un participio activo en lengua española es verbo cuando ese verbo está funcionando como un adjetivo del sujeto. Así de hecho es como funcionan en latín, que es de donde vienen. Por ejemplo, estudiante, caminante, transeúnte, esos tres ente que vienen al final es lo que forma el participio activo. En español, ¿qué es lo que pasa? Que en español esos participios se han convertido en sustantivos. Entonces han perdido su cualidad de adjetivos, pero realmente en su origen eran adjetivos. Y de hecho, si leéis gramática latina o si conocéis latín o lo que sea, vais a ver que efectivamente ese sufijo es un participio activo que es al final un adjetivo, funciona como un adjetivo. En latín, por ejemplo, nosotros podríamos decir: yo veo a un hombre caminante o veo a una mujer caminante. Eso a nosotros nos suena raro porque nosotros diríamos veo a un caminante directamente, pero claro, en latín ese participio está funcionando como un adjetivo y entonces se puede poner delante de cualquier sustantivo. En turco tiene un sistema similar. El turco utiliza un sufijo que es el sufijo en an. Como sabéis, imagino que esto lo sabéis, si no, pues os lo digo ya. El turco tiene una cosa que se llama armonía vocálica, de manera que esos sufijos que se van añadiendo a la palabra principal, al morfema principal, por decirlo así, siguen una regla de formación a partir de las vocales que contenga el morfema principal. Entonces, según la raíz del verbo, pues nosotros pondremos en o pondremos an. Vamos a coger un ejemplo muy sencillo, vamos a coger el verbo gitmek. Gitmek en turco significa ir. Vamos a coger el morfema principal del verbo, que es el git, y vamos a añadirle el sufijo correspondiente. El sufijo correspondiente del participio activo, siguiendo la ley de armonía vocálica, para esa i tiene que ser una e, de manera que sería giden. Como sabéis, esto es otra regla, podemos hablar solamente un día, de hecho, de reglas de estas para cómo añadir los sufijos. Las consonantes duras, como una P o una T, cambian en función del sufijo, de manera que no sería giten, sería giden, se suaviza. Así que giden, por decirlo así, sería como yente, es decir, que está yendo. Es un adjetivo, pero es un adjetivo que funciona como adjetivo en relación al sustantivo que está definiendo.
Es decir, nosotros podemos decir giden araba, es decir, un coche que va. O podemos decir giden autobús, un autobús que va. O podemos decir, yo qué sé, giden tren, el tren que va. Podemos añadirle después como giden sigue siendo, o sea, en relación al sujeto que define es un adjetivo, pero en relación a cualquier complemento que le pongamos delante sigue siendo un verbo, podemos hacer que funcione exactamente igual que un verbo para sus complementos. Entonces podemos decir, por ejemplo, İstanbul'a giden araba. Es decir, el coche que va a Estambul, el coche yente a Estambul, el coche yente a Estambul. Podemos utilizar otro verbo, gelmek, gelmek, llegar. Podemos decir, como es una E, es una vocal que se considera cerrada, el participio activo sería gelen, gelen. Podemos decir gelen araba, el coche llegante, el coche que llega. Podemos decir İstanbul'dan gelen araba, el coche llegante de Estambul, el coche que viene de Estambul, el coche que llega de Estambul. Cuando en español, ¿qué es lo que sucede? En español, utilizando la propiedad recursiva de las partículas que tenemos, hemos convertido muchísimas cosas que en latín funcionarían de una manera muy parecida al turco, las hemos convertido en oraciones subordinadas. Y entonces nosotros diríamos en español, de manera más natural, el coche que viene de Estambul o el coche que llega de Estambul. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, al perder esa propiedad del sufijo del participio activo del latín, tenemos que sustituirlo por algo y lo hemos sustituido por el uso de la partícula que. El coche que llega de Estambul. A pesar de que la manera más visual de verlo es utilizar, como he hecho antes, el participio activo como se usaba en latín, el coche llegante de Estambul o el coche yente a Estambul. Un problema que tenemos los españoles a la hora de entender el turco es precisamente que nosotros utilizaríamos la partícula que para todas las cosas que tiene el turco. El turco tiene muchísimos sufijos, tiene muchísimos tipos de participios, tiene muchísimos tipos de sufijos con los que hacer oraciones subordinadas y claro, nosotros hacemos, por lo general, todas las oraciones subordinadas con la partícula que. Entonces, nosotros, el principal problema que veo en las personas que estudian gramática es que no saben cómo traducir qué, porque no hay ninguna traducción en turco para qué. La partícula que tiene miles de sufijos en turco y todas dependen de la función que cumple esa oración subordinada dentro de la oración principal. Entonces, hay que saber muchísimo de gramática española y muchísimo de gramática turca para poder llegar a conocer bien lo que estamos diciendo. Porque si uno no entiende cuando está hablando cuál es la función que está cumpliendo la oración subordinada dentro de la oración principal, uno en turco estará perdido siempre. Porque si no sabes la función de lo que estás diciendo, no sabes cómo traducirlo. En turco hay que pensar siempre, para hablar turco me refiero, para pensar en turco hace falta saber qué función cumple la oración subordinada dentro de la oración principal. Si no, vais a estar siempre perdidos. Entonces, os propongo una cosa. Hoy hemos visto un sufijo, ha sido muy rápido, muy breve, pero es muy útil. Entonces, si queréis, podéis dejar en los comentarios frases y yo os corrijo las frases y os digo si las frases están bien o están mal. Haced una cosa, haced cosas muy sencillas. A más complejo lo veáis, más probabilidades tenéis de cagarla. Con esta regla es muy sencillo, nada más que os hace falta un verbo y os hace falta un sustantivo, obviamente, que sea el núcleo de ese adjetivo, porque vais a convertir el verbo en un adjetivo, así que os hace falta un sustantivo, un sujeto principal, por decirlo así, y después os hace falta algún complemento para ese verbo, que vais a convertir en adjetivo. Entonces, es relativamente sencillo. Con esta regla podéis hacer más cosas, así que os animo a que escribáis frases
y que penséis cosas, y si tenéis dudas o si queréis que os corrija cosas, lo ponéis en los comentarios. Bueno, pues me despido, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, muchísimas gracias por la atención que me prestáis, y espero veros en el siguiente capítulo de Gramática Turca. Me encantaría escuchar vuestros comentarios, si tenéis dudas o si tenéis alguna cosa que comentar con respecto al curso general, o qué cosa os gustaría ver además de gramática, si queréis que incluya cosas de cultura turca o de lo que sea, pues me lo decís. Soy Alejandro Colete, muchísimas gracias por vuestra atención, hasta el siguiente capítulo.